Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Para esta semana titula Controversias en Jerusalén. Estamos ya en la lección 9 y en esta semana hemos visto cómo Jesucristo se enfrenta con los líderes de la corrupción. La nación judía hubiera sido próspera, hubiera alcanzado la gloria con la llegada de su Mesías, a quien tanto esperaban durante 4000 años. Todos ellos sabían que cuando el Mesías llegara, pisaría la cabeza a la serpiente. ¿Esto qué cosa significaba? Que la llegada del Mesías pisaría a todos los gobiernos de este mundo. ¿Por qué pisaría a todos los gobiernos de este mundo? Porque eso es lo que significa pisar la cabeza de la serpiente, de Satanás. Porque es Satanás quien controla los movimientos de este mundo. De tal manera que entonces, cuando el Mesías llegaba entre los judíos, este traería la enseñanza que ubicaría al mundo entero en el camino real. Y una vez ubicados todos los gobernantes del mundo, al ver la sabiduría que tenía el cristianismo, que Jesús habría fundado, se hubieran dado cuenta de que el triunfo y la gloria para todas las naciones, para que sean grandes en este mundo, hubiera sido seguir las enseñanzas de Cristo. Satanás hubiera quedado derrotado, no hubiera podido tener más fuerza en esta tierra, y entonces el mundo hubiera sido totalmente rescatado. Si los líderes de la nación judía le hubieran creído a Jesús, la nación judía como nación iba a tener más influencia para llevar las enseñanzas de Cristo. Pero lamentablemente vemos a una nación corrompida. Sus líderes habían entrado en un estado de competencia con el mundo y el resultado fue que desprestigiaron a Jesús. Al desprestigiarlo a Jesucristo, entonces las enseñanzas de Jesús ya no tenían la fuerza que debieron de haber tenido. Si se hubiera unido su nación con él, sus líderes, entonces se hubiera tenido más influencia sobre los demás en el mundo. Satanás por eso se encargó de hacer que los líderes se apartaran del camino correcto. Vamos a ver en esta semana algunos de esos momentos de controversia y las enseñanzas que Jesús dio a causa precisamente de lo que estaba pasando con estos líderes a sus discípulos para que aprendieran a no cometer los mismos errores. A fin de que si el judaísmo ahora se venía abajo, el cristianismo tuviera victoria sobre el mundo. Vamos a ver cuáles son esas lecciones sabias que Jesucristo dejó como para que ahora sus seguidores pudieran lograr lo que no logró la nación judía. Fracasó la nación judía. Si no hubiera fracasado hoy, el triunfo de la verdad estaría en el mundo. Lamentablemente no lo está. Vamos a ver ese tipo de controversias y las enseñanzas que Jesús dio ya para cerrar la historia. Jesús se había preocupado primeramente por las ovejas perdidas de la casa de Israel, por el pueblo. Finalmente ahora iba a ir a los dirigentes para cerrar toda la historia. Así como hubo una purificación en el inicio de su ministerio, para tener que lograr que los dirigentes al inicio de su ministerio se unieran con él, para poder llevar la verdad al pueblo. Cuando los dirigentes rechazaron lo que Cristo quiso hacer al purificar su templo la primera vez, entonces Jesús salió a hacer lo que estos dirigentes no hicieron ni pensaban hacer. ¿Qué cosa? Reclutar a toda la nación para que pudieran cumplirse las profecías gloriosas del Mesías. Y ahora al final de su ministerio, una vez más, se iba a purificar el templo para dar el último llamado para aquellos líderes de la nación judía. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración para entender estas cosas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por permitirnos reunir para poder, Señor, escuchar tu santa palabra. Por tener la escuela sabática, Señor, con estos temas especiales para esta última época y para este último momento. Te suplicamos que tu Espíritu nos acompañe para poder entender esta verdad, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.
Muy bien, el versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús en esta enseñanza? Eso es lo que vamos a ver a continuación. La actitud de Cristo era siempre rescatar, salvar, ayudar a dejar el pecado, y para ayudar a la gente le predicaba el Evangelio. Los dirigentes judíos no gustaban de esto. La gente descubría que lo que le habían enseñado los dirigentes era para su propio beneficio de ellos, de los dirigentes. Por esa causa seguían a Jesús los del pueblo. Pero los dirigentes inventaban calumnias y difamaciones contra Jesús, y Jesús se veía obligado a presentar la verdad con claridad, defendiendo sus puntos de vista, y a eso astutamente los dirigentes le llamaban rencor de Jesús contra ellos. Bueno, esta era el arma diabólica, ¿no? Satanás te ataca, y cuando tú contestas a su ataque, inmediatamente te dice que tú eres el agresor. Esta es la jugada maestra que el diablo siempre ha tenido en el mundo, ¿no? Desde el cielo. Él atacaba la verdad de Dios. Y cuando Dios y los ángeles presentaron lo que era correcto, Satanás hizo creer que más bien a él lo estaban victimizando. Interesante, es decir, lo estaban haciendo una víctima, lo estaban atacando a él, ¿no? Es increíble. Lo cierto es que Satanás sabe cómo trabaja para engañar a la humanidad. Y en los días de Jesús hacía lo mismo. Tal es así que hacía atacar a Jesús por parte de los dirigentes. Y cuando Jesús se defendía presentando ilustraciones para mostrar que él tenía la razón, porque a eso vino, a engrandecer la ley y magnificarla, a demostrar que él tenía la razón, cuando Jesús lo hacía, inmediatamente estos astutos gobernantes decían, ¿ven cómo Jesús nos está atacando? Así es, se la pasa criticándonos todo el tiempo. Parece ser que sus prédicas solo son crítica. Jesús lleva dentro de sí cólera, amargura, rencor, odio. No nos soporta, lo que quiere es irse contra la organización, quiere destruirla. Eso hacían creer estos que eran seguidores de las tinieblas, a quien en una ocasión Cristo les dijo, hijos de vuestro Padre sois. Muy bien, de esa forma, cuando Cristo declara lo que hemos leído en el versículo de memoria, lo dice por los dirigentes. A ellos les estaba diciendo, cuando tengáis que orar, aseguraos de que no estáis odiando a la otra persona. Si tienes algo contra otro, primero pide perdón por eso, arréglatelas con esa persona y luego de eso recién ven y preséntate ante el Señor. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Así que tengamos bien en cuenta, y a medida que vayamos viendo el desarrollo de la lección, veremos que a esos dirigentes el Señor les estaba diciendo, lo que ustedes tienen que tener es amor por su prójimo y no odio en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios no va a oír sus plegarias, porque ustedes están en contra de los que están en lo correcto. Sigue diciendo más. Querían hacer pensar que Jesús los atacaba y quería quitarles el puesto. Así lo odiaban, inventando contra él mentiras. Obviamente Jesús no podía dejar que la gente creyera mentiras. Fue enviado para salvar precisamente de esto al pueblo y no podía callar. De las mentiras de los dirigentes que los llevaban a desobedecer las leyes de Dios, obligándolos a seguir sus tradiciones. Como Jesús había venido especialmente para tener que decir la verdad y sacar al pueblo de los errores y las mentiras, no podía pues dejar que el pueblo dijera cosas en contra de Jesucristo y lo quisiera hacer quedar mal. Él tenía que defenderse, contender por la verdad. Esto no olvidemos. Jesús, cuando vino hace 2000 años, vino a traer la verdad. Él mismo dijo, yo he venido para traer la verdad. Al mismo Pilato le dijo que para eso estaba en este mundo. Y es donde Pilato le dice, ¿qué cosa es la verdad? Pero luego de preguntar todavía se va y no espera a la respuesta de Jesús. El hecho es que Cristo vino a dar la luz en favor de la verdad. Y por lo tanto, cuando estos dirigentes falsos y mentirosos inventaban cosas contra él, él no podía callarse, porque si se callaba, entonces ya no estaba predicando la verdad.
ya no estaba testificando en favor de la verdad, ya no estaba defendiendo la verdad, así de claro. Y por esa razón Jesús tenía que hablarle al pueblo de tal forma que el pueblo pudiera comprenderlo de la manera más sencilla y que a su vez los dirigentes pudieran comprender la lección que Jesús estaba dando para tomar en cuenta la verdad, humillarse y demostrar sabiduría. Jesús constantemente estimula la sabiduría, no a la necedad. Y con sus enseñanzas, con sus reclamos a través de las ilustraciones que él daba, estaba apelando a la sabiduría, a que pueda despertarse la sabiduría en estos individuos. Pero contrario a eso, Satanás trabajaba para poder enceguecerlos y hacerlo ver a Jesucristo como competencia en lugar de su Salvador. Es increíble lo que vino pasando, pero en fin. Así cuando Jesús dijo, si tenéis algo contra tu hermano, se estaba dirigiendo a los dirigentes que oraban y realizaban las ceremonias de la iglesia a pesar de odiar a Jesús y hablar mal de él. En la lección de esta semana, cuando Jesús llega a Jerusalén, protagoniza 6 controversias con los dirigentes religiosos. Estas 2 series de controversias actúan como paréntesis, una al comienzo y otra al final del ministerio terrenal de Jesús. En Marcos 11, el ministerio de Jesús tendrá lugar en Jerusalén durante la Pascua, marzo-abril, Marcos 11 al 16. Cubre poco más de una semana. La velocidad narrativa ha disminuido marcadamente. Los primeros 10 capítulos cubren aproximadamente 3 años y medio. Esta desaceleración apunta a la importancia de estas escenas finales, nos dice la lección. Y vamos al día domingo, agosto 25, la entrada triunfal. Cuando Jesús regresaba a Jerusalén y les había dicho ya a sus discípulos lo que le pasaría en este retorno, Jesucristo hizo algunas cosas para llamar fuertemente la atención que vamos a ver a continuación. Lee San Marcos 11, 1 al 11, nos dice la lección, y Zacarías 9, 9 y 10. ¿Qué está sucediendo acá? San Marcos capítulo 11, versículo 1 dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, representación de la iglesia, ¿no? Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Versículo 6. Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Ya hemos dicho que poner la capa o la ropa que ellos llevaban encima, sus sacos, sus abrigos, y ponerlos para que Jesús se siente en el asnito, en el pollino, para que se siente sobre él, era una representación de reconocimiento, de que dejaban todo para reconocer al individuo que estaba allí como su superior, como su rey. El haber entrado montado en un burrito nos recuerda los tiempos de Salomón, pero también nos recuerda la profecía de Zacarías, ¿no? Donde Zacarías anuncia que el rey de Israel viene montado en un burrito. Esto entonces demostraba a los dirigentes judíos que todos aquellos que en ese día estaban poniendo sus mantos para que Jesús pase sobre ellos con su burrito, eran gente que se había declarado abiertamente en favor de que Jesucristo sea el rey. Todos sabían que el Mesías, según las enseñanzas de los dirigentes, debía de coronarse como rey y tenía que establecer su imperio en esos días. Es por eso que esta gente, cuando escuchó que aquel gran profeta que sabían que había curado y hecho milagros, ahora parecía estar aceptando lo que normalmente no aceptaba.
Constantemente lo querían convertir en rey y Jesús no aceptaba que lo hiciera. ¿Por qué? Bueno, porque el ideal que tenía la gente del reinado del Mesías era el que le habían sembrado los dirigentes. Y Jesús no estaba de acuerdo con esas ideas, porque él sabía que esta vez no había venido para tener que coronarse como rey de un imperio, sino más bien para educar a la gente recién para que pueda vivir de acuerdo con ese imperio que se iba a establecer. Jesús necesitaba súbditos, no necesitaba simplemente gente que estuviese de acuerdo con él porque tenía problemas con los dirigentes o porque no les gustaban los impuestos o porque no les gustaba la forma de vida que daban estos dirigentes. No, Jesús no venía para eso, quería que la gente tuviera un ideal distinto, que las leyes de su reino estuvieran en sus corazones, en sus mentes, para que ahora cuando él reinara, todos sus súbditos estuvieran de acuerdo con él y formen un solo bloque. Si eso era así, Jesucristo iba a conquistar el mundo entero con sus enseñanzas y de esa manera iba a establecer un reino invencible contra las tinieblas. Y finalmente, cuando todos los súbditos ya estuvieran reunidos por las enseñanzas, ahora recién se enfrentaría con todo el poder de su ejército contra aquel grande de este mundo, contra Satanás, porque en sí él es el que mueve todas las cosas en esta tierra. Y la lucha de Jesucristo es contra el diablo, contra sus ángeles, no contra la humanidad. Pero cuando la humanidad se pone de parte del diablo y de sus ángeles, Jehová tiene ahora pelea con las naciones. Ya no es solo contra el diablo y sus ángeles, sino contra aquellos que se unen con él, a pesar de la luz que tienen. Tal es así que entonces lo querían coronar como rey, pero bajo los lineamientos que los dirigentes les habían enseñado. Y por esa razón es que Jesús no dejaba que tuvieran que exaltarlo como tal. Pero en esta ocasión, como iba a ser la última oportunidad para los dirigentes, permitió hasta cierto punto que todos los ciudadanos pudieran exaltarlo a Jesucristo con la finalidad de que se tomara en cuenta su persona. Y sí, se logró, con lo que hizo Jesucristo, que muchos de estos dirigentes se pusieran alertas frente a lo que él tenía para darles por última vez. Si ellos le hubieran hecho caso, desde allí en adelante, desde el día que entró triunfal en Jerusalén, otra hubiera sido la historia. Era la última oportunidad, por eso Jesús lloró, porque vio que era la última vez que iba a hacer algo por todos ellos. Muchos de estos ya habían traspasado los límites, pero se hizo el último esfuerzo. Al entrar Jesús montado en un burrito traía memoria a los nombrados en el pasado. A Salomón, que entró de igual manera, el profeta Zacarías había declarado que el Mesías entraría en su ciudad montado en un burrito. Y ya Moisés también escribió en relación al Mesías cómo vendría. En el libro de Génesis, ¿qué dijo? Vamos avanzando. Génesis 49, 10 y 11. El cetro no se apartará de Judá. Eso era una profecía, ¿no? Que fue dada por Jesucristo, pero a través de Jacob en ese tiempo. Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Fíjense, esta profecía declaraba que cuando llegara el Silo, el Mesías, el enviado de Dios, aquel que iba a ser el que traiga la luz al mundo, la vida al mundo, cuando éste tuviera que llegar, a él le sería dada, dice, la obediencia de todos los pueblos. Es decir, este Mesías tenía que venir a enseñar la ley para que obedezcan al gobierno del cielo. Y luego se nos dice que él, como rey que va a enseñar a la obediencia, pasaría primero por un proceso. Se sentaría en su pollino, en un burrito, y de esa manera entraría en este animalito hijo de asna para poder pasar por el proceso del sacrificio. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, representando a la crucifixión. Así es como entonces este Mesías llegaría al dominio, al poder. En esa ocasión tenía que pasar por ese proceso.
Así que entonces así se inició el reino de gracia. Cuando venga por segunda vez, que era lo que ellos confundían, recién Jesucristo vendrá para su reino de gloria. Y esta vez no viene para que lo crucifiquen, esta vez no viene para que lo maten, pues no hay dos cruces, solo hay una. Esta vez viene como Rey de Reyes y Señor de Señores para que el mundo quede sometido para siempre bajo sus pies. Para que los fieles puedan ahora tomar este mundo y ser los que lleven adelante la historia sin fin del reino sin fin. Y los impíos tengan que ser consumidos. Esa es la gran diferencia entre las dos llegadas de Cristo. El Mesías debía llegar a enseñar entonces la ley y la obediencia, y a eso vino. San Mateo 5:17 lo confirma. A él se congregaron entonces todas las gentes, y en esta ocasión, al entrar en su burrito, se juntaron todas las gentes, tal y como la profecía lo declaraba. Esto produjo celo en los dirigentes, quienes se rebelaron contra Jesús y lo atacaron, en un afán de que la gente no le creyese, y terminó bañado en sangre. Hacia el final del tiempo se hace mención de los fieles, a los cuales se reunirán todas las naciones. Isaías capítulo 2, versos 2 y 3, declara que para el pueblo de Dios todas las naciones también se le unirán como se unieron a Jesús. Vamos a leer lo que dice allí. ¿Cómo será esto para los tiempos finales? Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, es decir, la iglesia de Dios, el pueblo del Señor. Aquel pueblo que tendrá dos características, ese será el remanente, ese será el monte de la casa de Jehová, donde están los 144.000, el monte de Sión, que Jesús ama. Como cabeza de los montes, es decir, por sobre todas las iglesias, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, se reunirán a él todas las gentes, como se dijo de Jesús, del gran líder del cristianismo, del pueblo de Dios, así se dice del último remanente del pueblo de Dios, ante quien vendrán todas las naciones para escuchar el último mensaje de misericordia, que es el tercer ángel. Esto se cumplirá para los últimos días. Versículo 3 sigue diciendo: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte, es decir, a la casa de Jehová, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dos cosas que se enseñará: la ley y el evangelio, la ley y las profecías, la ley y la fe de Jesús. Las dos cosas siempre juntas. Esto se le declarará al mundo, y por eso se reunirán todos aquellos que acepten al mensaje del tercer ángel como la verdad. Y entonces exaltarán el tercer ángel como debe de ser exaltado. Toda la gloria será entonces para el Señor. Interesante. Más aún, sigue diciendo, cuando sea predicada entonces la ley y la palabra de Jehová, cosas que se anuncian en el tercer ángel, según Apocalipsis 14:12. De manera que quienes anuncian este mensaje serán los representantes de Jesús. Estos denunciarán a los dirigentes que se rebelaron contra la ley de Dios de la época final, como lo hiciera Jesús en su tiempo. Cuando Jesús entró a Jerusalén y todos se reunieron a él, y se iba a cumplir el enfrentamiento con los líderes para que se derramara su sangre, porque se bañó en sangre, entonces, en esa ocasión Jesús entró triunfalmente para poder contrarrestar a esos dirigentes falsos que estaban en el pueblo, a fin de que el pueblo quedara libertado y emancipado para poder cumplir su misión. Los dirigentes mismos tuvieron su oportunidad allí para poder elegir de qué lado se pondrían. Lamentablemente la historia nos cuenta que estos dirigentes, por intereses personales, prefirieron rechazar a su Salvador. Es increíble cómo es el hombre, pero en fin. Asimismo, el pueblo de Dios también cumplirá con su misión, porque el remanente estará conformado de todos aquellos que de todas las iglesias, desde el romanismo hasta el protestantismo, hayan aceptado el evangelio de Dios, y aún como tizones arrebatados del infierno del espiritismo. Todo ese remanente va a luchar contra esos dirigentes corruptos que han desviado al mundo del camino de Dios. Así van a cumplir la misión de la entrada triunfal de Jesucristo en este último periodo de la historia. Y entonces denunciarán a la bestia, a todo el sistema de la dirigencia que se ha ido del lado de la iglesia profunda,
denunciarán a todos aquellos dirigentes del protestantismo que se han unido con la Iglesia profunda. Y se denunciará en el pueblo de Dios a aquellos dirigentes que dentro de la Iglesia adventista se han unido con la Iglesia profunda. Es decir, todos estos falsos dirigentes serán denunciados. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, beberán del vino de la ira de Dios. Este será el último llamado divino. Así como fue el último llamado para estos dirigentes, también para los dirigentes de esta época, con lo que se cerrará la historia. Más aún, por eso su mensaje será denunciar quién es la bestia y su imagen. Este mensaje en el pueblo de Dios tiene el propósito de separar el trigo de la cizaña. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 14, la mensajera del Señor habla acerca de eso, ¿no? Y declara que para los últimos días, el mensaje del tercer ángel va a separar el trigo de la cizaña, para atar el trigo en manojos para el granero celestial y la cizaña para los haces del fuego final, es decir, la destrucción de los impíos. Muy bien. Sigue diciendo ahora San Marcos capítulo 11, verso 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús advirtió a los discípulos que cuando llegara a Jerusalén tendría enfrentamiento con los dirigentes. San Mateo 16, 21 y 22. Ya Jesús había advertido a los discípulos lo que pasaría, ¿no? Y cuando llegó esa noche hasta el templo, cuando nadie lo vio, Jesús estaba caminando en el interior del templo, mirándolo por última vez, en medio de las tinieblas en que estaba prácticamente la nación judía. Por eso de noche es que entró Jesús, como símbolo y representación de que en medio de las tinieblas, de la ignorancia, del error, de la mentira y del engaño, Jesucristo haría la última purificación en ese templo. Se llevaría a cabo la última lucha. Este enfrentamiento sería necesario para salvar a estos de sus errores y mentiras. Durante el periodo anterior había capacitado a sus discípulos para entender la verdad y tener la seguridad de que Él era el Mesías, como lo hemos visto en los temas anteriores. Los vino preparando para que estuvieran seguros de que Él era el Mesías. ¿Con qué? Con todas las enseñanzas que se declaraban acerca de Él. Cuando Él demostró que iba de acuerdo con la ley y los profetas, y ellos entendieron que esta era la única prueba de que Jesús era el enviado de Dios, San Juan 3:34, ya que es obvio que si alguien habla de acuerdo con lo que Dios dice, es alguien a quien debemos oír. Esta es la única prueba de quién es quién. No porque sea aparentemente es un ser buenito y benefactor como el ángel de luz. Sí, porque a veces la gente se confunde, ¿no? Están esperando ver prácticamente un angelito delante de ellos para recién creer. No les importa si se dice la verdad, ¿no? Es increíble. Pero cuando se les pregunta a estos mismos y se les dice, ¿y dónde piensas encontrar pues ese angelito para que le puedas creer? Te responden, no hay. Nadie es perfecto, todavía te dicen. Son gente que a veces tú dices, ¿de veras están en la realidad, están pensando cuando hablan o qué pasa? ¿No? Entonces la única prueba es a la ley y al testimonio, porque todos los más fieles de Dios son personas humanas que están también combatiendo contra el pecado y contra el mal. Así que por eso es lo único que nos une. Entre dos pecadores se unen formando la iglesia de Dios, porque donde hay dos o más, ahí estoy yo, dice Jesucristo, si están reunidos en mi nombre. Entonces son dos pecadores pero que están buscando la salvación. Así que si un pecador de estos que está buscando la salvación le dice al otro pecador, oye, ¿sabes qué? Está bonito lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Sí, está bonito, lo dice la Biblia, está bien. Oye, pero ¿tú qué estás estudiando? ¿Ya eres santo? ¿Ya eres puro? Bueno, todavía pues me falta porque recién estoy estudiando juntamente contigo, ¿no? Y entonces tú le dices a él, si entonces no podemos formar una iglesia contigo, pues tú eres pecador. Y el otro le dice a él, ¿y tú ya has vencido todo? Bueno, la verdad yo tampoco, estoy en mi lucha. Tú también eres otro pecador, entonces no podemos formar una iglesia contigo. Entonces no hay iglesia. No tiene ningún sentido, eso es un absurdo. Lo que interesa es que los dos han descubierto la verdad y que ya pueden empezar a formar esa iglesia llevando ese mensaje a los demás y enseñándoles a los demás que como Pablo, no que ya sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta para alcanzar aquello para lo cual fui llamado. Entonces con eso se conforma el pueblo de Dios. Ojalá se entiendan esas cosas, ¿no? Porque a veces el hombre las ve todas al revés.
Esta es la única prueba de quién es quién, no porque sea aparentemente un ser buenito y benefactor como el ángel de luz. Buscarle razones o defectos humanos para no seguir lo que enseñan es pecar contra el Espíritu Santo. De Jesús decían que era pecador, en San Juan capítulo 9, verso 20 al 22, ¿no? Da gloria a Dios, este hombre es pecador, le dijeron al ciego y tenían miedo de los judíos, los padres, y dijeron, no sabemos quién lo ha curado, pregúntenle a él, edad tiene, ¿no? Entonces hacían creer de Jesús que era pecador, ¿no? Siendo que Jesús nunca pecó, lo hicieron pasar de pecador. ¿Ah? Fíjate en esto. Ante las leyes judías Jesús era un pecador definitivamente. ¿Ah? Porque Jesús era un transgresor de las leyes judías. ¿Ah? Te voy avisando. Es decir, las leyes que habían inventado ellos, sus tradiciones. Jesús no cumplía con eso. Constantemente le decían, ¿por qué tú y tus discípulos no cumplen la tradición de los ancianos? Entonces Jesús era un pecador si tú ibas al tiempo de Jesucristo hace 2000 años. Te lo encontrabas y no cumplía con las leyes que habían traído los judíos. No estoy hablando de los 10 mandamientos, ni estoy hablando de los escritos de la Biblia, de los profetas. Estoy hablando de las tradiciones inventadas por estos impostores. Entonces tú te encontrabas a Jesús en la calle y lo veías abiertamente pecador, transgresor de las leyes de ellos. Así que decirle a la gente, den gloria a Dios, este hombre es pecador, se dan cuenta, no cumple las leyes. Todavía un transgresor descarado es este. Entonces toda la gente decía, bueno, sí tienen razón, ¿no? Jesús es un transgresor descarado. Porque aparentemente eso era lo que se veía. Así que, por más de que Jesús ha sido el más santo de todos los santos que hayan existido en la tierra, aquí, en su pueblo, por su gente, era visto como un pecador, que solo podías creerle por lo que enseñaba. Era todo lo que tenía a su favor. Y la gente cuando se daba cuenta de lo que Jesús enseñaba decía, pero es que es imposible que eso sea pecado. Todo lo que está enseñando está bien. Oye, pero no se lava las manos 7 veces, ¿no te has dado cuenta? Y todos decían, bueno, claro, está desobedeciendo pues las leyes de las tradiciones de los padres, ¿no? Es un pecador, pero, oye, es un pecador bueno, porque los otros son pecadores malos. Y empezaba la disensión. Hacia las finales decían, no, pues es que Jesús no puede ser pecador, es imposible. Tal es así que el mismo ciego contestó y dijo, miren, si es pecador o no, a mí no me interesa. Solo sé una cosa, antes era ciego, ahora puedo ver. Lo demás, para mí es lo de menos. Así los cayó, ¿no? Este hombre era más inteligente que todos los dirigentes, obviamente, porque lo demostró. Así también, la prueba es la verdad. Y los verdaderos hijos de Dios seguirán esa verdad, buscarán obedecerla y cumplirla para hacerles santos para Dios. Pero para el mundo nunca serán santos, porque el mundo tiene otros ideales de lo que es lo correcto. Así que tendremos una gran lucha. Y lo que va a interesar es la verdad. La verdad es la única que santifica y los que siguen la verdad al pie de la letra, esos caminarán en santidad. En fin, ojalá se pueda entender. Pero los fieles siempre declararon que seguían a Jesús no porque hablaba bien o mal, no porque hablaran bien o mal de él o lo vieran rebelarse contra las reglas de los fariseos y saduceos, sino más bien por las palabras de vida eterna que anunciaba. Juan 6, 63 al 68. ¿Qué les parece? Jesús llevaba la palabra de verdad y los que le seguían solo por eso, veían lo que decía, veían las Escrituras y decían, tiene la razón. Esa es la única prueba por la cual lo seguimos a Jesús. Después no nos interesa lo que digan de Él. Se pueden decir 100.000 cosas y las van a decir hasta el final, porque siempre hay gente que sirve al diablo. Eso no nos importa. Solo queremos saber si Jesús es el Dios de la Biblia. Nada más, es todo lo que queremos saber. Todo lo que se dice de Jesús y se cumplió en Él hace 2000 años e hicieron eso en la nación judía, estaba escrito que pasaría con el Mesías. Así que es suficiente para que le creamos. Otra cosa no nos interesa. Lo que digan o no digan nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque el hombre siempre habla lo que quiere. Al más santo de la tierra, escúchame bien, al más santo de la tierra, tráelo. Y cuando hable de Jesucristo, verás que siempre que él quiera hablar de sí mismo, alguna barbaridad va a decir por más santo que sea. ¿Qué cosa quiero decir con eso? No nos importa el testimonio de ningún santo en la tierra, ni de ningún bonachón ni benefactor. Solo nos interesa una cosa, que a la ley
y al testimonio, de acuerdo con la ley y los profetas. Eso es todo lo que queremos. Lo demás, poco nos importa. Es el único testimonio en favor del Dios que se hizo hombre. Muy bien. Dios no habló por los dirigentes de la época de Jesús porque preferían sus manuales de reglamentos más que a la Biblia. Ellos probaban a los demás por medio de sus tradiciones y no por la verdad. Y los que fueron mal educados por estos y los rebeldes a la ley de Dios rechazaron a Jesús no porque fuera impostor ni engañador, sino porque sus dirigentes se le opusieron y su fanatismo por seguir a sus dirigentes los mató. Así de simple. Más claro que el agua no puede ser. Resulta que en la época de Jesús, la mayor parte de la gente le creía a sus dirigentes. Habían sido instruidos desde chiquitos a reverenciar a los dirigentes antes que a Dios. Así que ellos veían a los dirigentes como que fuesen la misma representación de Dios en la tierra. Los veían con superstición. Tal es así que entonces, cuando Jesús vino, no rechazaron a Jesús porque no tenía la razón. No rechazaron a Jesús porque no tenía la verdad. No rechazaron a Jesús porque descubrieron que era un impostor. Rechazaron a Jesús porque sus dirigentes les dijeron que no lo aceptaran. Así que entonces la nación demostró ser necia por completo. Solita se mató. Aprendieron a no amar a Dios. Solo aprendieron a amar a sus esclavizadores. Les gustó y se quedaron con ellos. Más claro no puede ser. Sigue diciendo. Sin embargo, antes de que lo mataran a Jesús, él haría un último esfuerzo por sacarlos del ensalmo y la brujería de estos dirigentes opositores y por eso regresó a Jerusalén. Esto mismo haría cumplir la profecía de que los dirigentes debían ser quienes lo crucificaran, entregando al Cordero Pascual. Estaba escrito en el pasado que los dirigentes hacían la tarea de entregar al Cordero Pascual en representación de los pecadores. Así que entonces tenían que ser los dirigentes. Hay muchos que quieren negar que fueron los dirigentes judíos los que mataron a Jesús y le llaman antisemitismo a eso, ¿no? No es verdad. Tenían que hacerlo porque eso era cumplimiento del ritual simbólico. Ellos tenían que matar al Cordero para que pudieran obtener el perdón y la expiación por sus pecados. Así que esto se cumplió. Ellos lo rechazaron y ellos lo crucificaron. Todo estaba dentro del itinerario de Cristo. El enfrentamiento era para salvarlos. Estas cosas no eran para que luego Jesús tuviera que pedir perdón por haberles dicho. Ellos trataban de hacer entender que Jesucristo debía de pedir el perdón a ellos por haberse rebelado contra los dirigentes. Pero Jesús más bien les dio la vuelta al asunto, es decir, lo puso en su lugar porque ellos son los que le dieron la vuelta antes. Y Jesús dijo, si tienes algo contra tu hermano, entonces primero ve y arregla con él. No puedes orar con el mal contra Jesucristo. Es lo que estaba diciendo Jesús. A ellos se los estaba diciendo. Así que ya entiendes el versículo de memoria. Lunes 26 de agosto, un árbol maldito y un templo purificado. Muy bien. Lee San Marcos capítulo 11, versículo 12 al 26. ¿Cuál es el significado de los eventos descritos aquí? San Juan 12, 12 al 14 dice, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Así que entonces fíjate por favor en las palabras que decía la gente. Estas palabras de la gente, ¿sabes qué cosas significaban? Que ellos lo reconocían a Jesucristo como el Mesías. Eso era lo que estaban diciendo al decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Estaban reconociéndolo a Jesús. San Lucas capítulo 19, versículo 39 y 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos de entre la multitud. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ahora fíjate, cuando la gente estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, los dirigentes inmediatamente vinieron y le dijeron a Jesús, reprende a tus discípulos, ¿que no te das cuenta que te están diciendo que tú eres el Mesías? ¡Cállalos! No, pues ¿cómo los voy a callar? Pues si soy el Mesías. Eso es lo que les dijo Cristo. ¿Eh? ¿Cómo se les ocurre? Si estos se callan, las piedras van a clamar acá. Así que por favor, no intenten callarlos, porque lo único que van a hacer es que las piedras griten en este templo que yo soy el Mesías. ¿Por qué? Es que todo el templo daba testimonio de Jesús. Todo estaba acorde, todo estaba claro.
Así que entonces era obvio que Jesucristo les dijera a ellos, imposible callarlos. ¿Qué están hablando? San Mateo 21:10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Es decir, todos ellos estaban conscientes de quién era Jesús, todo estaba claro, pero los dirigentes no querían aceptarlo por simplemente su celo fanático. ¿Qué tenían los dirigentes en su favor? No tenían nada. De tal manera que entonces, en esta entrada triunfal que estaba haciendo Jesucristo, estaba dejando en claro quién era Él ahora. Y dejó que la gente lo ovacionara. Pero Jesús sabía muy bien que toda esta gente que estaba allí lo ovacionaba, pero con las ideas de los dirigentes. ¿Qué significa? Lo estaban viendo como el Mesías que se iba a implantar como un rey conquistador para esos días. Y por eso Jesucristo no podía permitir que esto fuera muy lejos. Tenía que ponerle un límite. Y mientras toda la gente lo ovacionaba, Jesús hizo un acto que dejó sorprendidos a todos. Se puso a llorar. Un rey jamás haría eso. ¿Cómo iba a llorar si lo estaban exaltando como rey? Pero ese llanto iba por otro lado, porque veía que esa misma gente que hoy día lo estaba ovacionando, luego iba a gritar, crucifícale. ¿Por qué? Instada por sus dirigentes. ¿Por qué? Porque ellos esperaban el Mesías que los dirigentes habían dicho. Y por esa razón iban a rechazar a su Salvador por no haber entendido que el Mesías iba a ser de acuerdo con las Escrituras y no de acuerdo con las tradiciones. Ese es el mayor peligro en el pueblo de Dios. Muchos rechazan la verdad del mensaje del tercer ángel en la misma iglesia, en el pueblo del Señor, no porque el tercer ángel no sea la verdad, está testificado por la ley y los profetas, pero lo rechazan solo porque sus dirigentes les dicen que está fuera de la organización, solo porque sus dirigentes dicen que ese mensaje no es el mensaje para esta hora, que hay que hablar de otra manera, que es muy duro. Pero lo que estos dirigentes dicen, ¿está escrito en alguna parte de la Biblia? ¿Está escrito en alguna parte del espíritu de profecía? No. Son solo sus tradiciones de ellos. Y por esa razón, estos individuos son culpables de que el pueblo rechace la verdad para este tiempo. Es increíble lo que viene ocurriendo, en fin. San Marcos 11, 8 al 10 sigue diciendo la Escritura. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Ahora sí esto no les gustó a los dirigentes. ¿Qué cosa dijeron? Oye, ¿estás escuchando lo que están diciendo de este hombre? Se enfurecieron. En lugar de decir, oye, espérate un ratito, ¿qué está pasando acá? Vamos a revisar las Escrituras. Llámenlo a Jesús. ¿Qué pasa? A ver, queremos conversar un rato con él. Jesús, ven, por favor, siéntate. Mucho tiempo nos hemos opuesto ya, pero y es tiempo de que dejemos de ser niños. Hay que portarnos acá como hombres. Siéntate, por favor, queremos conversar contigo. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué dicen las Escrituras de ti? ¿Qué es lo que tienes para darnos? Si eso hubieran hecho, otra sería la historia judía. Otros resultados maravillosos se hubieran visto, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Su orgullo y su fanatismo ciego los hizo pelear contra él. No tenía sentido lo que estaban haciendo. Esperaban a su Mesías por años y cuando alguien viene diciendo soy el Mesías, no le creyeron. Es increíble. O sea, ¿qué esperaban? ¿Cómo tenía que venir el Mesías para que le creyeran? ¿Qué debía de hacer? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué tenía que hacer para que ellos dijeran, allá sí eres? Que si estaba de acuerdo con las Escrituras era la única prueba, ellos sabían que así se tenía que reconocer al Mesías, porque tenía que cumplir con lo profetizado de él. No sabemos hasta el día de hoy qué esperaban, qué querían. Esto es asombroso, en fin. Estas reacciones de parte de los dirigentes con hostilidad hacia Jesús le mostraron que la nación no produciría frutos reales para salvación.
La gente estaba eufórica exaltando a Jesús, pero no porque hubieran entendido su mensaje, sino más bien porque, según les habían enseñado los fariseos y saduceos, el Mesías ahora derrotaría a sus enemigos y los liberaría de manos de los romanos. Jesús vio esto y sabía que la gente estaba lista para una revuelta y no habría buen resultado. Lloró por la dureza del corazón de los dirigentes y por una nación ignorante que no lo veía como el verdadero Mesías, y vio que estos mismos que lo aclamaban como rey gritarían «Crucifícale», instados por sus líderes. Si quienes gritaban las alabanzas lo hubieran hecho sabiendo lo que decían, otro hubiera sido su futuro. No obstante esto, Jesús permitió que lo aclamaran como el rey, como el hijo de David. Cuando los líderes le dijeron a Jesús que callara a sus discípulos, de inmediato Jesús les contestó: si estos callan, las piedras hablarán. Todo esto provocó la reacción de Jesús al ver una higuera al día siguiente. ¿Qué pasó? Al ver Jesús todo esto, vio que era una nación que ovacionaba fuertemente la llegada de su Mesías. Era un árbol frondoso, tenía cantidades de hojas, están diciendo cosas maravillosas. Es una nación eufórica por su Mesías. Cualquiera que veía a todos los judíos en ese día que estaban aclamándolo a Jesús, hubiera dicho: miren qué hermoso, ¿no? Cómo estos siguen sus profecías, las reconocen, les han dicho que iba a llegar su Mesías y miren cómo actúan. Pero en los frutos se iban a ver los resultados. Estos, al escuchar lo que habían dicho sus dirigentes, solo estaban haciendo lo que los dirigentes les dijeron que hicieran cuando llegara el Mesías. Y aunque ellos, los dirigentes, no creían en Jesús, el pueblo aplicó las enseñanzas de ellos a Jesús. Y por más que esta gente no quisiera a estos dirigentes porque los veía corruptos, hipócritas y mentirosos, y que solo se oponían a Jesús por sus intereses económicos, a pesar de eso, habían sido enseñados en falsedades que ellos creían ser verdades, y por esa razón lo exaltaban hacia Jesús. Sin embargo, en el momento de tener que ponerlo como rey, no lo hubieran puesto como rey para seguir su evangelio, sino para que le dijeran: Señor, ya tenemos las espadas, ya están los escudos, está todo listo. ¿Dónde empezamos? ¿Con el palacio de Pilatos? ¿Con quién? Tú di. Una revuelta pensaban hacer ellos. Entonces los frutos iban a ser frutos malos. Y por eso la higuera era frondosa, pero no tenía frutos buenos para comer. Y por eso Jesús, inmediatamente después de esto, iba a dar una lección para que sus discípulos lo entendieran. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Tener hambre, ¿qué cosa significa? Querer conocer la verdad. Esperaba la verdad del pueblo, una reacción de acuerdo con los escritos de las profecías, de acuerdo con el escrito está. Tenía hambre de ver algo como eso Jesús. Pero contrario a eso se encontró puras hojas, una aparente piedad sin la eficacia de ella. ¿Y entonces qué hizo Jesús? Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, no era el tiempo de los higos que se daban en cantidades, sino que siempre los higos un poco de tiempo antes dan las famosas brevas. Y Jesús pensaba encontrar esto, pero no encontró nada. Asimismo estaba pasando con la nación judía. Toda esa gente que lo ovacionaba, no pudo encontrar entre ellos ninguno que lo ovacionaba basado en las profecías, sino basado en lo que los dirigentes les habían dicho. Estaban prácticamente proclamando un evangelio que no era el verdadero, estaban exaltando a Jesucristo pero con otro evangelio. Y Jesús dijo: no es así. Están predicando de mí con mi nombre, pero no están predicando mi evangelio. Eso mismo ocurriría para los últimos días. Hoy hay un mensaje para proclamar que se llama Los Tres Ángeles, pero muchos están ovacionándolo al mensaje de Dios para esta época, pero con un mensaje falso, con una mentira. Están declarando lo que no dicen las profecías. Las profecías dicen: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, beberá del vino de la ira de Dios. Pero muchos están buscando otro tipo de Mesías y están esperando de acuerdo con lo que los dirigentes les han dicho. Y están queriendo exaltar un mensaje que no dice eso, que no dice las profecías, sino que dice:
el amor, la familia, la unidad. Ese es el mensaje que tenemos que dar, dicen estos dirigentes falsos. Y el pueblo cree que la proclamación del mensaje del tercer ángel para los últimos días es predicar esos temas al margen profético. Ya las profecías está bien, pero no tanto. De esa manera, Jesucristo vuelve a ver a su pueblo en las condiciones del pasado. Una higuera frondosa que parece hablar de muchos temas maravillosos en favor de la sociedad, de lo humano, de la familia, del hogar. Pero cuando se busca una fruta, no se encuentra, no va de acuerdo con el testimonio profético. Un árbol frondoso que lo único que recibe es una maldición, porque no tiene nada para dar al mundo. Esto es lo que motivó a Jesús en ese día cuando vio a la higuera. Los discípulos en ese momento no lo comprendieron, pero luego se dieron cuenta de todo. Llegó hasta ella y no halló nada sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Es decir, con estas enseñanzas del judaísmo, que se apartaron de la verdad de la ley y los profetas, que nunca más nadie pruebe de ti. De eso es pura mentira, que nunca nadie coma para vivir, que no haya nada en lo que reciba de ellos, que esté hueco, que esté vacío, que no tenga vida. Y lo oyeron sus discípulos. Los higos, según el símbolo bíblico, representan a la gente. Cuando los higos son buenos son los fieles y cuando son malos son los infieles, así lo dice Jeremías 25, 15 al 19. La higuera es símbolo de los dirigentes que aparentaban dar buenas enseñanzas. Y Jesús estaba demostrando que las enseñanzas de los líderes judíos no producían un solo fruto bueno. Jesús se compara con el árbol de la vid. Los dirigentes con la nación judía son comparados con la higuera estéril. Las enseñanzas de las tradiciones judías no servían más para nada. No dejaron reconocer al Mesías y por lo tanto debían ser cortadas y maldecidas, y así fue. Vuestra casa os es dejada desierta. Purificación del templo. San Mateo 21, 12 al 17 nos dice la lección, Lucas 19, 45 al 48, Juan 2, 13 al 22. Vinieron pues, versículo 15, pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Ahora bien, ¿qué estaba dando como enseñanza Jesús en esta segunda purificación del templo? ¿Qué cosa fue lo que botó del templo? ¿A qué representa? Vamos a ver. Jesús después vino otra vez a Jerusalén, al templo, y lo primero que hizo fue echar a los cambistas que eran puestos por los dirigentes. Estos cambistas que estaban ahí eran gente contratada por los dirigentes para poder hacer el cambio de la moneda, ¿no? De la moneda al ciclo del santuario. Interesante. Cambistas, los que cambian, ¿no? Una moneda por otra. Fácil de darse cuenta de quiénes son esos, ¿no? Estos cambistas representan a los falsos maestros y pastores pagados y asalariados por avaricia e introducen prácticas contrarias a la fe, cambio de moneda, por obtener dinero, segunda de Pedro 2, 1 al 3. Las mesas representan al lugar donde se ponía el alimento, que es el símbolo de la palabra de Dios, pero que en lugar de alimento estaba el dinero del cambio, es decir, la falsa doctrina, es decir, la falsificación de la verdad. Las palomas eran ofrendas para sacrificio de los más pobres y era un abuso contra ellos el tener que vender el perdón de sus pecados. Con las 2 palomitas ellos recibían el perdón de sus pecados, según lo que declaraba Levítico capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 7, donde se habla de los tipos de ofrendas que traían desde los más ricos hasta los más pobres, ¿no? Los utensilios de Jehová eran los que se usaban dentro del servicio del santuario.
Estos representan a todas las actividades de la iglesia y Jesús no dejaba que nadie participara de estas actividades para este negociado ilegal dentro de la iglesia. Por eso dice, no dejaba que nadie pudiera pasar para tocar los utensilios del templo. Esto es símbolo de que si en la iglesia hay quienes están haciendo negocios con el dinero de Dios en bolsas de valores o contrabando o inversiones para más ganancias o participar en cosas ilícitas y reñidas con la moral, no pueden participar en las actividades de la iglesia ni en cargos. Dirigentes de la iglesia de la época de Jesús estaban metidos en todo tipo de cosas ilegales. Y para los últimos días la palabra de Dios nos muestra que se repetirá la historia. Y se verá aún en el pueblo de Dios entre los dirigentes, aparte de los dirigentes de Roma y el protestantismo, que andarán en lo mismo, que estarán mezclados en lavado de dinero, que estarán mezclados en pornografía, que estarán mezclados en cientos de cosas reñidas con la moral. Y que por esa razón serán denunciados ante el mundo. Todo eso es parte de la caída de todas estas iglesias que un día profesaron ser cristianas. Eso significa que Jesús entra con un látigo para poder condenar a estos dirigentes por lo que han hecho. Así entonces todo esto estaba simbolizado en ese día en que Jesucristo estaba dando una lección a los discípulos. Luego les daba Jesús la explicación de por qué los echó del templo. Les dijo así: mi casa es casa de oración o comunión con Dios por medio del estudio y la consagración a lo sagrado. Pero ustedes la han convertido en un centro de negocios ilícitos. La iglesia solo tiene un propósito, querido hermano: venir para aprender los temas de la Biblia, saber los temas de la verdad presente y comunicárselos al mundo, practicándolos. Para eso es la iglesia, no tiene otra finalidad. Sin embargo, Jesucristo les dijo que ellos se habían puesto a hacer negocio. Y sí, estaban buscando los ingresos económicos, olvidándose de la proclamación de la palabra de Dios. Y rechazaron al que traía la palabra de Dios y prefirieron ellos seguir con sus tradiciones y mentiras por sus intereses económicos, como se puede ver acá. Y luego, ¿qué más les dijo? Pero ustedes la han convertido en un centro de negocios ilícitos. Por esta razón los dirigentes decidieron eliminarlo, pero tenían miedo de hacerlo porque el pueblo estaba admirado de la claridad de sus enseñanzas de Cristo. Por eso, al caer la noche, Jesús salió de la ciudad. Interesante, en medio de las tinieblas, porque sabía lo que querían hacer estos, se salió de la ciudad. ¿Para qué? Para poder todavía terminar su obra. Si no, estos se hubieran adelantado. Es interesante. La higuera maldecida se seca. Mateo 21, 19 al 22 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Al siguiente día, cuando volvieron a pasar por donde estaba la higuera, estaba seca, como acabamos de leer. La nación, por culpa de sus dirigentes, estaba seca por no recibir el mensaje verdadero y por lo tanto Jesús no encontró frutos en ella. Los cambistas con sus falsedades malograron todo. Jesús sabía que esto estaba profetizado para cuando los dirigentes se volvieran impíos. Por eso, al maldecir la higuera, estaba profetizando lo que leyó y se cumplió la maldición en ella. Por eso mismo les dijo Jesús también: tengan fe. La fe es por el oír de la palabra de Dios, es decir, estudien más la palabra de Dios y se atreverán a declarar lo que está escrito y se cumplirá. Y cuando pidan algo que glorifica a Dios, que lo haga, Él lo hará con seguridad, porque oirá y será hecho. Fíjense en esto. Jesús estaba diciendo ahora algo simbólico acá. Cuando ustedes le digan a este monte, es decir, a esta iglesia judía, a este gran monte, ustedes le digan: pásate al mar, es decir, pásate al mundo, a los perdidos, se cumplirá. Y Jesús estaba diciendo ahora eso. Cuando dijo que esta higuera quedaba maldecida y se secó, entonces se cumplieron las palabras de Jesucristo de que la nación se había perdido. ¿Cómo nación?
Es decir, como iglesia, el monte, por eso dice, que se pase este monte al mar y se pasará. El monte ya sabemos que es símbolo de la iglesia. Y que se eche al mar significa que esta iglesia quedaba desechada por Dios. ¿Y por qué? Porque las profecías decían que eso pasaría al rechazar al Mesías. Entonces Jesús habló de acuerdo con la palabra. Y por eso lo que dijo era por fe, por el oír de la palabra, y se cumplió. Por eso Jesús dijo, tengan fe en Dios. Cuando ustedes digan que algo ocurrirá, ocurrirá. No porque ustedes quieran que ocurra, sino porque estaba escrito que tenga que ocurrir. Así que cuando oréis y le pidáis algo al Señor, creed que ya lo habéis recibido sobre la base de la fe, de la palabra. Y cuando ustedes crean que ya lo recibieron porque la palabra lo dice, así se hará. Y luego viene el texto de memoria, recordándoles que no hagan lo que los judíos dirigentes estaban haciendo, que aprendan a perdonar, que aprendan lo opuesto de lo que estos dirigentes estaban haciendo y que lo iban a demostrar en los siguientes días llevando a Cristo a la cruz. Interesante. Así que el llamado fue directo en esta última vez. En esta generación muchos están siguiendo el mismo camino que los judíos incrédulos. Han presenciado las manifestaciones del poder de Dios. El Espíritu Santo ha hablado a su corazón, pero se aferran a su incredulidad y resistencia. Dios les manda advertencias y reproches, pero no están dispuestos a confesar sus errores y rechazan su mensaje y a sus mensajeros. Los mismos medios que él usa para restaurarlos llegan a ser para ellos una piedra de tropiezo. Deseado de toda la gente es 538. Martes 27 de agosto, ¿quién dijo que podíais hacer eso? Ahora Jesús iba a confrontarse con estos dirigentes. Habían quienes habían visto todo lo que Jesús había hecho en ese día, todo lo que había pasado, y ahora buscaban una forma de destruirle, porque habían pensado ya en deshacerse de él. Así que, ¿qué hicieron? Lee San Marcos 11, 27 al 33. ¿Qué pasó? ¿Qué desafío plantearon los líderes religiosos a Jesús y cómo respondió él? Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Lo que hizo en el templo. ¿Y quién te dio esta autoridad para hacer estas cosas? Vaya, se notaba que estos hombres no conocían nada de las Escrituras y el poder de Dios, sino que las interpretaban a su gusto y a su manera. Si Jesús decía que su autoridad proviene de Dios, dice la lección, negarán que un simple carpintero del pueblo tenga tal autoridad. Si él dice que su autoridad es humana, lo despreciarán como a un tonto. Bueno, no sabemos de dónde han sacado esta interpretación, ¿no? La han puesto en la lección. No la he leído en el espíritu de profecía así, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Porque a decir verdad, cuando acá dice la lección, si él dice que su autoridad es humana, lo despreciarán como a un tonto. Bueno, Jesucristo fue testificado por Juan el Bautista. Así que la autoridad que Jesús traía era por el testimonio de Juan el Bautista, que estaba profetizando y diciendo que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de ninguna manera eso es ser tonto. Así que esto que se está adelantando la lección en poner tiene otra connotación. Tengamos cuidado cuando ponemos cosas. No tiene nada que ver con el escrito de la palabra. Ahora, la primera parte donde dice, si dice que su autoridad proviene de Dios, ellos negarán que un simple carpintero del pueblo tenga tal autoridad, tampoco tiene nada que ver con la Biblia. ¿Por qué? Porque en ningún momento iba a ser suficiente la idea de decir que porque era carpintero, por eso no se le recibía, ¿no? No era ese el punto era si tenía la verdad o no. Así que tengamos cuidado. A esto lo marqué en especial porque esto ha traído durante la semana muchas controversias y encuentros, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿De dónde han sacado? ¿No? Entonces confunden a la gente, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo real y que el espíritu de profecía nos apoya? Si Jesús hubiera dicho que su autoridad venía de Dios, ellos le hubieran dicho, ¿crees que Dios no nos puso a nosotros como dirigentes para mantener el orden del templo? Si tú dices que tu autoridad es de Dios, ¿por qué no nos obedeces entonces? Se supone que somos los dirigentes. ¿O no crees que Dios nos ha puesto para dirigir? Si Jesús hubiera dicho, yo no les creo, el pueblo se le venía encima a Jesús. Así que esta pregunta era muy hábil. Jesús no podía decir en ese momento directamente que su autoridad era de Dios.
Ellos se hubieran reconocido como los autorizados por Dios y lo hubieran desautorizado a Él. Esta es su habilidad, ¿no? Cada vez que tú dices, estamos trayendo el mensaje de la verdad presente, el tercer ángel, los dirigentes que se comportan como estos dirigentes de antaño, lo primero que te dicen es, momentito, a ver, ¿tú crees que Dios ha puesto la organización o no? ¿Tú crees que Dios ha puesto a los dirigentes o no? ¿O no crees en eso? Y tú dices, bueno, no, sí creo. Ah, ya, pues entonces obedece. Te están diciendo que no tienes que predicar eso. Te están diciendo que tienes que andar en armonía con todos. Ya llegará su momento, pero ahora tienes que ir con los planes generales. Eso mismo le hubieran dicho a Jesucristo si hubiera dicho mi autoridad viene de Dios. Rápido le hubieran tomado la palabra y hubieran dicho, entonces si viene de Dios estás de acuerdo con nosotros, porque o no crees que somos de Dios. Jesús no hubiera podido decirles de frente, no son, repito, por el fanatismo del pueblo. Así que entonces, la pregunta era muy capciosa, ¿no? Muy tentadora de parte del diablo. Sigue diciendo más, el pueblo había sido enseñado a creer que estos eran los representantes de Dios y que por lo tanto había que creerles como a Dios. Así que si Jesús decía de Dios, que su autoridad era de Dios, ellos estaban listos para decirle que debía obedecerles entonces a ellos, ya que ellos jamás iban a reconocerlo a él como hijo de Dios y hubieran dicho que era solo un charlatán. Pero había un testimonio que no podían contradecir, el de Juan Bautista. Era un hombre de Dios, profeta, a quien ellos mismos no podían negar, pues el pueblo creía en Juan. Algunos de ellos mismos al principio habían creído en él y lo habían reconocido como profeta. Todos los dirigentes solo tenían autoridad en sus palabras cuando obedecían a la voz de un profeta. Eso sí era conocido en el pueblo. Como el pueblo tenía como profeta Juan, la autoridad de los dirigentes solo podía valer si ellos no atacaban a Juan. Si hubieran atacado a Juan y hubieran dicho que no era de Dios sino de los hombres, inmediatamente hubieran dicho, momentito, ustedes son dirigentes falsos. Porque todos sabemos que Juan el Bautista era profeta de Dios. Así que entonces ellos iban a quedar ahora en vergüenza con lo que Jesús iba a hacer. Vamos a seguir leyendo. Sigue diciendo. Algunos de ellos mismos al principio habían creído en él, en Juan, y lo habían reconocido como profeta. Todos los dirigentes solo tenían autoridad en sus palabras cuando obedecían a la voz de un profeta. Si ellos no obedecían, el pueblo les hubiera dicho, voz de Dios y no de hombre. Así que por eso Jesús les preguntó ahora a ellos. ¿Qué les dijo? Jesús respondiendo les dijo, verso 29, os haré yo también una pregunta, respondedme. Y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Miren lo que estaba diciéndole Jesús, ¿eh? Con la pregunta que ustedes me respondan ya van a tener mi respuesta. Es decir, ustedes solitos van a saber cuál es la respuesta. Por eso les estaba preguntando. No era que Jesús estaba evadiéndolos, ¿eh? Les estaba dando una ayudita. Ellos solo tenían que responder la verdad y todo estaba claro. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Creer qué? ¿Por qué no le han creído cuando dijo de mí que soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Eso les estaba diciendo. O sea, en otras palabras les estaba diciendo, entonces tengo la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta testificó de mí. Así pues, si no le creen al profeta, entonces ustedes son los malos. Y si decimos del cielo dirá, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta, se les hubiera venido encima el pueblo. El asunto era clarísimo, ¿no? Así que se quedaron entre la espada y la pared, no sabían qué contestar. Y como eran tan astutos, buscaban la forma de que en lugar de contestar y decir lo que era correcto, preferían callarse. Oye, esto es terrible. ¿Han visto ustedes personas que a veces prefieren callarse en lugar de decir la verdad y testificar? Prefieren no decir nada. Se quedan en silencio. Y tú les dices, ¿pero está claro o no está claro? Y se te quedan mirando. Está clarísimo, pero no te quieren contar. Son rebeldes. La rebelión es el mayor de todos los pecados. Es el que trajo al diablo del cielo. ¿Ah? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Estos malcriados no quisieron contestarle a Jesús, no reconocieron su autoridad. Malcriados porque no reconocían la autoridad. Si ya se dieron cuenta, estaba todo claro. Entre ellos dijeron, pero oye, si decimos que Juan el Bautista decía, entonces ¿por qué no le creen que yo soy el Mesías cuando dice que soy el Cordero de Dios? Tendríamos que reconocerlo ahorita. Oye, pero entonces tiene razón el hombre.
Él es el que teníamos que esperar. Sí, pero no vas a decir eso, pues, porque se nos va la plata, se nos van todos los intereses. Entonces, ¿qué decimos? Hay que decirle, pues, que no sabemos. Ya queremos todo. Y quedaron entre ellos y dijeron, no sabemos. Malcriados. No respetaban ahora la autoridad. Con eso que ellos ya se dieron cuenta, ya sabían que Jesús era la autoridad sobre ellos. Y lo menos que debieron haber hecho fue pedirle disculpas. Pero no, eran tan rebeldes que prefirieron ser malcriados abiertamente. Y contestaron, vinieron y dijeron, no sabemos. Es interesante cómo se ven estas cosas. Ellos exigían respeto hacia ellos como autoridades y se basaban en que Moisés había organizado al pueblo y ellos eran los de los cargos. Vamos avanzando. Pero estaban olvidando ahora algo. Ahora, cuando Jesús se basaba en las leyes de Moisés y el profeta Juan para declarar su posición, no quisieron aceptarle. Pero si el mismo Moisés, que había hablado de la organización, que había dado ese sistema, de cómo funcionaría por palabra de Dios, él mismo había dicho que cuando alguien se presentara a la ley y a los profetas, tendría que ser aceptado. Moisés mismo dijo, profeta como yo les levantaré el Señor, a él oiréis. Ellos sabían eso. Y si vieron que Jesús cumplía con todas esas características, debieron ponerse resueltamente de su lado. Tenían que hacerlo. Pero el orgullo, la inmundicia de los intereses personales y económicos y la competencia con que veían a Jesús, les hizo preferir maldecirse a sí mismos. Ellos sabían que al no reconocer a Jesucristo por la prueba de la ley y el testimonio, solitos quedaban condenados y perdían la vida eterna. Prefirieron hacerlo a sabiendas. Es increíble, es asombroso. ¿Cómo pudieron llegar hasta ese punto donde ni siquiera por ellos mismos lo hicieron? Es horrible pensar en esa condición, ¿no? O sea, estaban viendo la luz con claridad, pero no les importó ni aún por sus propias almas. En fin. Habían despreciado la autoridad celestial y no darían más frutos, así que respondieron malcriadamente. Así que respondiendo dijeron a Jesús, verso 33, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esto era una ley de causa y efecto. Bueno, ustedes no me responden, ya no tienen entonces la respuesta. ¿Qué cosa les voy a decir? Pues si ya no quieren. Tampoco les digo yo. Ya no les voy a repetir lo que les estoy diciendo, porque ahí está la respuesta en lo que les he preguntado. Entonces Jesús se apartó de ellos. Estaba clara la posición de ellos, ya no había más. Jesús no era de ese tipo de personas que se dejan engañar diciendo, pobrecitos, de repente en el fondo alguito les quedará. No, el asunto le quedó clarísimo. Estos no piensan cambiar. Ellos van a seguir con su idea, porque ellos solo ven sus intereses. Y si yo me uniera ahora con ellos, decía Jesús, estos lo único que van a hacer es utilizarme, nada más. Así que hasta acá nomás, eso fue todo. Se cerró toda su historia, en fin. Jesús con esto le contestó ya, pero como ellos le rehusaron, él no tenía más nada que decir. Para nuestros días, los que llevan finalmente el mensaje dentro de nuestro pueblo, en la proclamación final del tercer ángel, serán llamados en medio de todo el pueblo. No serán los teólogos eruditos los que acabarán la obra, sino laicos simples. Su autoridad no estará basada en permisos de los superiores, sino en el testimonio de la profeta de Dios, que declara que estos acabarán la obra. Como Juan el Bautista testificó de Jesús, así Elena de White testifica de los que llevan hoy el tercer ángel. Esa es la única autoridad que existe, la de Dios, no hay más. Dice la mensajera de Dios, una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales, seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. Este mensaje es declarado parte del Evangelio eterno. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. Hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas
enseñanzas de su palabra, iban a pregonar al mundo esta amonestación. Los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamarla no fueron los teólogos eruditos, pero tal no fue su actitud y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. Conflicto de los siglos 312. Las circunstancias de ser predicado el mensaje mayormente por laicos, este tercer ángel, se presentaba como un argumento desfavorable, profetiza la mensajera del Señor. Como antiguamente se oponían al testimonio claro de la palabra de Dios, con la pregunta, ¿ha creído en él alguno de los príncipes o los fariseos? Conflicto de los siglos 377. Nuestros hermanos deben estar dispuestos a investigar con sinceridad todo punto de controversia, dice la mensajera del Señor. Si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad, deben tomar posición a su lado. Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y si la luz presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptarla porque no concuerde con nuestras ideas. Nadie ha dicho que hayamos de encontrar la perfección en las investigaciones de algún hombre. No importa por medio de quién sea enviada la verdad, debemos abrir nuestros corazones para recibirla con la mansedumbre de Cristo. En 1844, siempre que llegaba a nuestra atención algo que no comprendíamos, nos arrodillábamos y pedíamos a Dios. No había disensión, ni enemistad, ni malas sospechas, ni falsos juicios acerca de nuestros hermanos. Si solo conociésemos el mal que causa el espíritu de intolerancia, cuán cuidadosamente lo rehuiríamos. Obreros Evangélicos 316. Esto es una advertencia para nosotros. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña. Bueno, no sabemos por qué en la lección no ha estado esta parábola, ¿no? ¿Qué habrá pasado? De repente se pasó, bueno, a veces puede pasarse, entre comillas. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. La parábola de los labradores malvados. Jesús ahora iba a hacer un ataque directo para poder lograr rescatar los corazones de los dirigentes, a ver si con esto se iban a dar cuenta de su situación. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero le apedrearon y le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Interesante, miren, Jesús en esta parábola les dijo prácticamente su vida entera a todos estos hombres. Les dejó en claro, Dios había levantado su viña, que representaba a su pueblo. La mensajera del Señor explica claramente esto. Dice, en la parábola el Señor de la viña representaba a Dios, la viña la nación judía, el vallado la ley divina que la protegía y la torre era un símbolo del templo. Es decir, se reconocía que era la viña del Señor por la ley. No le llamaba legalismo Jesús a la ley, sino la protección. Así de simple. Los labradores malvados odiaban la ley porque son anárquicos. Así como el dragón de color rojo es anárquico contra el cielo, así también estos son anárquicos contra las leyes. Odian las leyes y odiaban la ley de Dios. Y en lugar de la de Dios pusieron sus propias leyes, aparentando que eran defensores de la ley cuando se habían hecho sus propias leyes. Hasta el día de hoy los que odian la ley ponen sus propias leyes y quieren que se respete su ley de ellos. En fin. Sigue diciendo más, el Señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más había de hacer a mi viña, pregunta el Señor, que yo no haya hecho en ella?
Así se representaba el infatigable cuidado de Dios por Israel. Y como los labradores debían devolver al dueño una debida porción de los frutos de la viña, así el pueblo de Dios debía honrarle mediante una vida que correspondiese a sus sagrados privilegios. Pero como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca de fruto, así los judíos habían dado muerte a los profetas a quienes Dios les enviara para llamarlos al arrepentimiento. No sería menos evidente en el amado Hijo, a quien el Señor de la viña envió finalmente a sus desobedientes siervos, a quienes ellos habían prendido y matado. Los sacerdotes y gobernantes vieron un cuadro claro de Jesús y su suerte inminente. Ya estaban ellos maquinando la muerte de aquel a quien el Padre les había enviado. Como último llamamiento, en la retribución infligida a los ingratos labradores, estaba pintada la sentencia de los que matarían a Cristo. Era el último llamado que se les estaba dando. Pero la nación lo rechazó. Para hoy la viña es la iglesia del Señor y los dirigentes son los labradores, y la advertencia es que si Dios les ha dejado a cuidar la viña, deben estar atentos a los mensajeros que Dios les envía a reclamar sus frutos de conducta del pueblo en razón del tiempo en que vivimos. Los que llevan el mensaje del tercer ángel anuncian la necesidad de la preparación del pueblo guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero si estos son rechazados por los dirigentes, entonces no se verán los frutos de la viña en los miembros y no cumplirán su parte de salir a proclamar el solemne mensaje para este tiempo. Y cuando el mensaje del último llamado divino suene para preparar a su pueblo, este mensaje será rechazado como lo fuere el maestro. La piedra que desecharon los hombres ha venido a ser cabeza del ángulo. Estas palabras de Jesús los dejaron culpables de la destrucción que sobrevendría. La destrucción de Jerusalén se dio y la ciudad fue quemada tal como ellos mismos lo declarasen. La piedra es la palabra de Dios en Jesús, segunda de Pedro 2:8. Desechar a su palabra, en este caso el tercer ángel, es desechar a Jesús mismo. Miércoles 28 de agosto, deberes terrenales y resultados celestiales. ¿Qué está ocurriendo aquí y qué verdades enseña Jesús? Marcos 12, 13 al 27. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Cualquiera diría que estos eran sinceros, ¿no? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Sin duda, en esta ocasión Jesús estaba hablando acerca del tributo. El tributo se tenía que dar a la nación, porque estaban en Roma. Así que era respetable que se tuviese que reconocer eso, que estaban bajo la tutela del imperio. Pero a su vez, estos que vinieron a tentar a Jesucristo tenían otro propósito. Si Jesús hubiera dicho: hay que darle al César el tributo, inmediatamente hubieran hablado contra Jesús diciendo: ¿ven que Jesús glorifica a Roma antes que a Dios? Así que préndanle, porque está defendiendo a los romanos, nos está haciendo esclavos de ellos. Y si Jesús hubiera dicho: no, dénselo a Dios, entonces hubieran ido a los romanos y hubieran dicho: revuelta, rebelión, este hombre piensa levantar a la nación contra ustedes. Así que Jesús no tenía escape aparentemente. Y entonces Jesús dijo: tráiganme la moneda, a ver. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? Del César. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes transan con la moneda de César. Así que reconozcan, pues, tienen algo que pagar, porque están transando con lo que no es de ustedes. Entonces den al César lo que es del César. Pero eso sí, denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Sin duda, Jesucristo en ningún momento se puso del lado de Roma ni en contra del pueblo. Al contrario, dijo: si está dándoles un servicio a Roma, paguen a Roma pues lo que les está dando. Y no se olviden que esto le pertenece a Dios, devuelvan a Dios lo que es de Dios. Se estaba refiriendo obviamente al diezmo. Estaba llamando la atención para que no se equivocaran, que aquellos diezmos que se tenían que traer a la casa del Señor ya estaban tributados y que por lo tanto, al entregar los diezmos en la casa de Dios, los judíos ya no tenían por qué dar un doble tributo.
Solo tenían que tributar lo que era de Dios, dar el diezmo. Pero, habiendo reconocido el servicio de Roma, tenían que darle lo que le pertenecía a Roma. La respuesta era súper inteligente. Entonces, como Jesús contestó así, ¿qué pasó? Sigamos avanzando. Alguien se presentó en ese momento y le quiso tomar el pelo a Jesús. Vamos avanzando. Le quiso tomar el pelo a Jesús. Vamos avanzando un poquito más. Y algo ocurrió aquí. Vamos avanzando. Todo esto ya lo he mencionado. El mandamiento más importante, jueves 29 de agosto. Miren lo que pasó. Lee Marcos 12, 28 al 34. Qué profunda pregunta hizo el escriba amigable, que de amigable no tenía nada. No sé por qué la lección le ha puesto eso. En fin. ¿Y cuál fue la doble respuesta de Jesús? Miren lo que se acercó a decir este hombrecito, ¿no? El escriba. Verso 28, Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, que escuchó lo del tributo, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntó a Jesús. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, no es menor, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, es decir, los dos son iguales en poder. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, llamar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Fíjate, cuando este hombre, el escriba, le dijo a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento, Jesús, en la ley? Este esperaba que Jesús respondiera diciendo así, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué quería que le respondiera así? Te voy a decir por qué. En ese momento, como vio que Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, entonces este escriba quiso hacerlo quedar mal a Jesús diciendo, a ver Jesús, un momentito, el primer mandamiento no es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, y si es así, ¿por qué tú indicas que hay que darle al César lo que es del César? Debiste decir que se lo den todo a Dios. Este escriba había sido manipulado por los fariseos, así que nada amigable era. Este venía tentándolo a Jesús. La mensajera del Señor es clara en el libro El deseado de todas las gentes cuando habla acerca de esto y dice que fueron los fariseos los que lo habían enviado. Ahora bien, pero eso no es todo, ¿eh? El asunto viene más fuerte. Deseo de todas las gentes 558. Sin embargo, los fariseos no desesperaban de inducir a decir algo que pudiesen usar contra Jesús, contra él. Persuadieron a cierto sabio escriba que interrogase a Jesús acerca de cuál de los 10 preceptos de la ley tenía la mayor importancia. ¿Te das cuenta? Le preguntaban no por el gran mandamiento, sino por uno de los preceptos de los 10. Y ese iba a ser el primero. Y cuando Jesús respondiera el primero, le hubieran dicho, entonces, ¿por qué estás apoyando a dar tributo a los romanos? Astutamente quisieron hacerlo caer. Pero Jesús respondió y dijo, el más grande de los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tus fuerzas y tu mente. Pero no te olvides, hay otro semejante. ¿Cuál? Amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Así que dad al César, pero también dad a Dios. Dar a Dios significa a Dios sobre todas las cosas. Dar al César significa no te pelees con tu prójimo. ¿Está bien respondido o no? Le digo. Y el escriba dijo, no, verdad has dicho. Tienes razón. Dios encima y luego también el prójimo. Y Jesús lo miró. ¿De veras entiendes lo que dices? No estás tan lejos. No le dijo que estaba cerca, solo le dijo que no estaba lejos. Así que de él dependíamos, ¿no? Él quería, si quería, se unía con Jesús. Con eso Jesús le dijo, te acabas de dar cuenta de mi respuesta, quiere decir que no eres tan necio y que reconoces, no me estás contradiciendo como tus amigos, al contrario, has apoyado mi idea. Si me has apoyado, significa que tienes una posibilidad de poder creer en todo lo que yo digo. Vamos avanzando. Finalmente,
Nos dice la lección, viernes 30 de agosto, para estudiar y meditar. Pero el yo es tan enorme que no pueden ver otra cosa, no están en contacto con la humanidad. Los que así viven para el yo son como la higuera que tenía mucha apariencia pero no llevaba fruto. Observan las formas del culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esa vana pretensión. Declaró que quien peca abiertamente es menos culpable que quien profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Deseo de todas las gentes, página 550-551, nos dice en la parte del espíritu de profecía citada en la lección. El peligro de la iglesia hoy es este. ¿Pueden los miembros de iglesia cumplir con los deberes del culto en las actividades de la iglesia? Decir que creen en la ley y el sábado, pero no lo obedecen porque dicen que obedecerla es legalismo y que nadie se salva por obedecerla. Así dan más importancia a las formas, declarando que hay que someterse a la organización de la iglesia, pero al no obedecer la ley de Dios, dicen pero no hacen. Dicen creer en la ley, pero obedecen las tradiciones más que a la ley. Buscan las faltas de los que defienden la ley para acusar por eso de infieles a los fieles, como los fariseos a los publicanos y rameras. Pero eso no les sirve de nada, porque igual serán juzgados por la ley de Dios. Estos son como la higuera frondosa, pero sin frutos de la justicia. Interesante. Creo que la lección de esta semana ha sido sumamente clara para cada uno de nosotros. Y debemos buscar estar en armonía con lo que estaba pasando en los días de Jesús, porque todo esto se vuelve a repetir. Reflexiona acerca del significado, preguntas para dialogar, de la purificación del templo por parte de Cristo. ¿Cómo podría aplicarse ese principio hoy a nuestra iglesia? ¿Cómo debería ocurrir una limpieza tal? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el texto, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La purificación de nuestra iglesia se da solo por la proclamación del tercer ángel, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Con eso limpiará el joven su camino. Con eso se purifica la iglesia. Cuando el tercer ángel sea aceptado en la iglesia quedará purificada. Pero si es rechazada, entonces se dirá de ella lo que dice la mensajera del Señor. Así como fuiste exaltada hasta el cielo, así también serás llevada hasta las profundidades del Hades. Tiempo de reflexión para el pueblo de Dios. Pensemos en lo que ocurrió en el pasado y veamos cómo se aplica la verdad para el presente. Vamos a pedirle a Jesús de rodillas que Él nos ayude para poder captar las verdades de Dios y ponerlas por obra. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por tus palabras benditas que nos has dado. Gracias, Señor, por habernos hecho comprender las verdades maravillosas para este tiempo. Porque abres nuestros ojos al tiempo en que vivimos y las cosas que están pasando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia a nivel mundial. Y te suplicamos, Padre Santo, que tú puedas ayudar a tu pueblo en esta hora crítica, cuando se avecina ya el cierre del tiempo de gracia. Despierta, Señor, a los que tienen que ser despertados y prepara a los que se quieren preparar, para que puedan estar listos, Señor, para poder testificar de ti en esta última hora de la proclamación del último llamado divino. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en la lección de la escuela sabática. No se olviden que estamos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube y estamos en X como el último llamado divino. Así que dale like, haz que todos los demás de tus amigos conozcan la verdad para este tiempo. Estamos también a través de Patreon y Yape para que puedas participar en esta obra bendita y dulce del Señor para esta última hora con toda tu economía para poder terminar la obra. Así que, ya sabes, puedes traer incluso tus donativos directamente para que esta obra no se detenga. A su vez, también estamos en DRC Noticiero y en dariorap.com. la página de la sabiduría para que la puedas compartir y hacerla viral. No te olvides también que este domingo estamos comenzando una nueva campaña,
La gran cruzada profética titulada La llegada del Libertador en la zona de Nasecaima a partir de este domingo primero, hasta el sábado 7 de septiembre. Tendremos video preliminar a las 6:30, tema central a las 7 de la noche. Para el día domingo iniciaremos con nuestro primer tema que titula Señales de una liberación inminente mundial. Así que corre la voz. Dale like a la página e invita a tus amigos para que puedan participar en esta semana de oración. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.